Durante 7 años mi esposo viajó hasta Tijuana. Eran viajes de trabajo 2 veces al mes. Así que decidí sorprenderlo para nuestro aniversario en el hotel que se iba a hospedar. Pero lo que encontré no era lo que esperaba. Él estaba en un parque jugando con 2 niños pequeños que le decían «papá». Él estaba junto a una mujer hermosa, que se veía más joven que yo. Me llamo Patricia. Tengo 35 años y soy dentista en la Ciudad de México. Creí que estaba casada con el amor de mi vida. Ahora no sé con quién estuve casada todos estos años. Conocí a Raúl hace 7 años en una conferencia médica. Yo acababa de abrir mi consultorio dental. Él trabajaba como representante farmacéutico. Era guapo, carismático, atento. Me persiguió durante 3 meses antes de que aceptara salir con él. A los 3 meses ya éramos inseparables. Nos casamos 6 meses después en una boda íntima. Solo invitamos a familiares y amigos cercanos. De todas formas, Raúl no tenía mucha familia. Al menos era lo que me había contado. Sus padres habían muerto cuando él era joven, nunca tuvieron más hijos. Así que era hijo único. Tampoco tenía primos cercanos. Eso me dio mucha tristeza, porque estaba solo en este mundo. Pero también me hizo sentir especial, porque yo sería su nueva familia. Desde el principio, Raúl viajaba mucho por su trabajo. Era representante regional, me explicó, y tenía que visitar las clínicas y hospitales en varios estados. Principalmente Tijuana, era donde estaba su territorio más importante. Tenía que ir 2 veces al mes. Cada viaje duraba 5 días. Yo lo entendía. Él ganaba bien y yo también, así que nos dábamos nuestro espacio. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía perfecto. Cuando estaba en casa, era el esposo ideal. Cocinaba conmigo, veíamos películas, hacíamos planes para el futuro. Hablábamos de tener hijos cuando el tiempo fuera correcto, porque él siempre tenía una excusa para posponerlo. La economía, quería que mi negocio estuviera más establecido. Quería que ahorráramos más, antes de que tuviéramos nuestro primer hijo. Yo le creía todo lo que me decía. ¿Por qué no lo haría? Los viajes a Tijuana eran predecibles. Siempre viajaba el segundo y cuarto lunes de cada mes. Salía temprano por la mañana y regresaba los viernes por la noche. Me llamaba todas las noches desde el hotel. Me mandaba fotos de su comida o del clima. Eran esos pequeños detalles que hacían que me sintiera incluida en su día. Hace 6 meses, empecé a notar algunas pequeñas cosas raras. Nada enorme, solo detalles sutiles. Una vez encontré en su maleta un dibujo que claramente lo había hecho un niño. Le pregunté de dónde venía. Me dijo que uno de los doctores que visitaba tenía hijos y que probablemente al doctor se le había caído en su oficina. Entonces él lo guardó. Todo en ese momento tenía sentido. Un viernes cuando llegó de su viaje de negocios, su camisa tenía un perfume diferente. Amor. Una doctora me abrazó porque logré cerrar una gran venta, explicó. También tenía sentido. Una vez encontré un recibo de un supermercado en Tijuana. Compraba cosas raras para un viaje de negocios, cereal de niños, pañales, jugo de manzana. Un compañero de trabajo me pidió que le comprara cosas para su familia. Dijo, todo siempre tenía una explicación lógica. Pero hace 3 meses algo cambió. Raúl empezó a estar más distraído cuando estaba en casa. Revisaba mucho su teléfono, era algo constante. Se iba al baño a contestar llamadas y a responder mensajes de texto. Una noche lo escuché susurrando en la sala a las 2 de la mañana. Cuando le pregunté al día siguiente, dijo que era un cliente con una emergencia. Mi mejor amiga, Carolina, empezó a sospechar. Ella tiene un sexto sentido, algo que en ese momento yo aún no tenía. Patricia, ¿nunca te has puesto a pensar que es muy extraño que Raúl viaje tanto? Que siempre sea a la misma ciudad. Y lo más extraño, que nunca puedas acompañarlo. Lo que pasa es que su empresa tiene políticas estrictas. Solo viajan los empleados, nada de familia. Contesté. Nunca has conocido a sus compañeros. Tampoco has ido a una fiesta de la empresa. Es una empresa pequeña, Patricia. Ellos no hacen ese tipo de cosas. Pero la duda se instaló en mí. De alguna manera sus palabras se quedaron en mi cabeza. Así que empecé a prestar más atención. Raúl tenía la costumbre de pagar todo en efectivo cuando iba a Tijuana. Decía que era más fácil para la empresa que le reembolsara el dinero, pero nunca vi facturas de hotel, ni comprobantes de nada. Un día, cuando estaba haciendo su maleta para otro viaje, lo vi guardar algo en el compartimento secreto. Esperé a que se fuera al baño. Lo abrí. Adentro había otro celular. Era un iPhone viejo. No era el Samsung que usaba normalmente. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Lo encendí, y como me lo esperaba, tenía contraseña. Intenté ingresar nuestra fecha de aniversario, pero no funcionó. Intenté con su cumpleaños. Nada. Así que lo apagué de nuevo y lo puse de vuelta en la maleta antes de que regresara. Esa noche casi no pude dormir.
¿Por qué tenía un teléfono secreto? Esa pregunta daba vueltas en mi cabeza. Decidí que era hora de hacer algo drástico. Nuestro aniversario de bodas sería en 2 semanas, justo cuando Raúl estaría en uno de sus viajes a Tijuana. Se me ocurrió una idea. Lo sorprendería allá. Tendría todo listo en mi auto, y manejaría las 5 horas hasta Tijuana. Lo buscaría en su hotel, y tendríamos una cena romántica de sorpresa. Se lo comenté a Carolina. Ella me miró seriamente. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? ¿Por qué no? Será romántico. Patricia, ¿y si encuentras algo que no quieres ver? ¿Algo como qué? ¿Crees que está con otra mujer? No lo sé, pero todo esto huele raro. Si vas a ir, prepárate para cualquier cosa. Sus palabras me asustaron, pero las ignoré. Raúl me amaba. Estaba siendo paranoica. El día llegó. Raúl se fue el lunes en la mañana como siempre. Yo le dije que tenía varios pacientes para ese día, y que la agenda la tenía llena, así que estaría muy ocupada. Pero en lugar de eso, me subí a mi auto y manejé a Tijuana. Llegué alrededor de las 3 de la tarde. Llamé al hotel donde Raúl supuestamente siempre se hospedaba. Era un hotel ubicado en el centro de Tijuana. Pregunté por Raúl Fuentes. Dije que era su esposa y quería confirmar su reservación para hacerle una sorpresa. Lo siento, señora, pero no tenemos ningún huésped con ese nombre registrado. ¿Están seguros? Él se hospeda ahí 2 veces al mes. Permítame un momento. Revisaré nuestros registros de los últimos 6 meses. Lo siento, señora, pero nadie se ha registrado con ese nombre. Colgué de inmediato. Tenía las manos temblorosas. Si no estaba en ese hotel, entonces, ¿dónde estaba? Así que llamé a su teléfono. Me contestó después de 3 tonos. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo va todo en el trabajo? Bastante bien. Acabo de salir de una junta larga. Estoy cansado. ¿Te puedo llamar más tarde? Por supuesto, amor, hablamos más tarde. Te amo. Te llamo luego. Yo también te amo. Colgó. Su voz sonaba tan normal como siempre. No estaba nervioso, no estaba raro. Pero me acababan de confirmar que no estaba en el hotel que él decía. Decidí dar vueltas por el centro de Tijuana. No sabía qué era lo que buscaba. ¿Tal vez a Raúl caminando por la calle? Era una ciudad enorme. Las probabilidades de encontrarlo eran mínimas. Pero entonces recordé algo. Una vez Raúl mencionó que le gustaba correr en un parque. Era cerca de donde él trabajaba. Parque Morelos, dijo. Busqué en mi celular la ubicación del parque. Encontré varias ubicaciones con ese nombre. Entonces elegí el más grande y manejé hacia allá. Eran las 5 de la tarde cuando llegué. El parque estaba lleno de familias disfrutando de una hermosa tarde. Niños jugando, parejas caminando, vendedores de helados. Estacioné mi auto y empecé a caminar sin rumbo fijo. Después de caminar por unos 5 minutos lo vi. Había un hombre que se parecía mucho a Raúl. Estaba empujando a una niña pequeña en un columpio. Al principio pensé que estaba alucinando, hasta que vi la ropa que llevaba. Usaba una camisa que yo le había regalado en Navidad. Me acerqué un poco más. Yo estaba escondida detrás de un árbol. Era él. Era Raúl. Empujando a una niña de tal vez unos 3 años en un columpio. La niña reía y gritaba, «¡Más alto, papi!». Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. Pensé por un instante que tal vez era su sobrina. Pero luego recordé que Raúl no tenía hermanos. También pensé que podía ser la hija de algún amigo. Mi cerebro buscaba cualquier respuesta menos la más obvia. Fue entonces cuando apareció una mujer. Llevaba a un bebé en brazos, tal vez de 1 año. Se acercó a Raúl, le dio un beso en la mejilla y le pasó al bebé. Raúl lo cargó naturalmente, como alguien que había hecho esto 1000 veces. «¿Ya tienes hambre, campeón? Vamos a casa a cenar», lo escuché decir. Sacó a la niña del columpio. Los 4 caminaron juntos hacia el estacionamiento. Una familia perfecta. Mi esposo, su otra esposa y sus 2 hijos. Los seguí en mi auto, manteniendo la distancia. Llegaron a una casa en un vecindario de clase media. No era lujosa, pero era una linda casa. Raúl sacó las llaves de su bolsillo y abrió la puerta. Todos entraron. Me quedé estacionada afuera durante 2 horas, llorando. No podía procesar lo que acababa de ver. Mi teléfono empezó a sonar. Era Raúl. «Hola, amor. ¿Ya comiste?» Sí. Pedí algo ligero. Contesté. «Qué bueno, amor. Yo también acabo de cenar. El hotel tiene un buen servicio a la habitación. Te extraño mucho». «Yo también te extraño», lo dije mientras sentía un nudo en la garganta. Colgué antes de que notara que estaba llorando. Arranqué mi auto y me fui. No sé cómo pude manejar de regreso a Ciudad de México esa noche. La vista se me nublaba por las lágrimas. Las autopistas estaban oscuras. Llegué a casa a las 3 de la mañana. Me senté en la sala con las luces apagadas. Me quedé mirando fijamente la pared. ¿Por cuánto tiempo?,
¿Por cuántos años ha tenido esa otra familia? Ya tiene 2 hijos. La niña tenía como 3 años. El bebé quizás tenía 1 año. Eso significaba que, durante al menos 4 años, tal vez más, Raúl había estado viviendo una doble vida. Durante 5 años esperé a que llegara el momento correcto para tener nuestros hijos. Ese momento jamás iba a llegar. Y esa era la razón, porque ya tenía 2 hijos con otra mujer. Al día siguiente llamé al trabajo y me reporté enferma. Necesitaba averiguar todo. Así que contraté un investigador privado. Le di toda la información, la dirección de la casa, la descripción de la mujer y las fechas de los viajes de Raúl. Le pagué $5,000 para que lo investigara todo. El investigador tardó una semana, y los resultados fueron devastadores. Raúl Fuentes estaba casado con Mónica Torres desde hace 8 años, 1 año antes de que él y yo nos conociéramos. Tenían 2 hijos, Camila de 3 años y Diego que tenía 1 año y medio. Vivían en esa casa en Tijuana. Raúl trabajaba como gerente de ventas en una farmacéutica en Tijuana. No tenía que viajar por negocios, porque él vivía cerca de su trabajo. Cada 2 semanas le decía a Mónica que tenía que viajar a Ciudad de México. 5 días cada viaje. Ella pensaba que su esposo era un ejecutivo importante que viajaba por trabajo. Era lo mismo que siempre me hizo creer. Pero el investigador encontró algo que me dejó sin aliento. Eran las fotografías de su boda con Mónica. Se casaron 8 meses antes de conocernos. Fue una boda grande, en una iglesia, con tal vez 200 invitados. En cambio, nuestra boda fue pequeña. Nos casamos 9 meses después de conocernos. Él insistía en que debía ser una boda pequeña. Quiero que sea algo íntimo, dijo. Solo nosotros y la gente que realmente importa. Ahora entiendo por qué. No podía arriesgar a que alguien de Tijuana se enterara de nuestra boda. El investigador también encontró sus verdaderas redes sociales. Raúl tenía 2 perfiles que yo nunca había visto. En ellos aparecía como Raúl Torres. Él estaba usando el apellido de Mónica. Publicaba fotos de su familia constantemente. Los cumpleaños de los niños, cada aniversario con Mónica y sus vacaciones familiares. Mientras yo creía que él estaba trabajando, en realidad estaba en la playa con ellos. Había una foto particularmente dolorosa. Raúl, Mónica y Camila en Disneyland. Estaba fechada hace 8 meses. Ese fin de semana, Raúl me había dicho que tenía una conferencia urgente y que no podría estar en casa. Lloré cuando vi a mi esposo poniéndole orejas de Mickey a una niña que no sabía que existía. Ahora yo tenía que decidir lo que iba a hacer. ¿Iba a confrontarlo? ¿Iba a contactar con Mónica? ¿O simplemente me iría de su lado? Carolina y yo fuimos a tomar un café. Necesitaba hablar con alguien. Ella me aconsejó hablar con un abogado. Primero, necesitas proteger tus activos, antes de que él se entere de que tú ya sabes sobre su secreto. Ese mismo día me encargué de buscar al mejor abogado en divorcios. Encontré al señor Carlos Salazar. Tenía fama de ser el mejor abogado en conflictos matrimoniales. Para empezar, me pidió que le enviara todos los registros de mis finanzas y las de Raúl. Eso ya estaba listo. El investigador había encontrado cuentas bancarias que Raúl tenía. Eran cuentas que yo no conocía. Propiedades en Tijuana a su nombre. Ahorros para la Universidad de los Niños. Para sus verdaderos hijos. No para los que supuestamente íbamos a tener. El abogado me ayudó a congelar nuestras cuentas conjuntas. Transferí todo lo que yo había ahorrado. Lo pasé todo a las cuentas nuevas que solo estaban a mi nombre. Una vez hecho eso, el abogado preparó los papeles del divorcio. Decidí que iba a confrontarlo cuando él volviera de su viaje el viernes. Pero también quería contactar a Mónica. Ella merecía saber toda la verdad. Volví a contactar al investigador. Le pedí que encontrara el número de Mónica. No tardó mucho en conseguirlo. Así que le mandé un mensaje desde un número desconocido. Hola, Mónica. No me conoces, pero necesito hablar contigo sobre Raúl. Es urgente. ¿Podemos hablar por teléfono? Respondió 2 horas después. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi número? Soy Patricia. Soy la esposa de Raúl. Vivo en Ciudad de México. Sé que esto suena loco, pero él ha estado casado con ambas simultáneamente por 7 años. No respondió por el resto del día. Esa noche mi teléfono sonó. Era un número de Tijuana. ¿Hola? Contesté. Tienes 30 segundos para explicar quién se supone que eres antes de que cuelgue y bloquee este número. Era una voz de mujer, fría y furiosa. Le conté todo. Le conté quién era yo, cómo fue que conocí a Raúl, hace cuánto nos casamos, y por supuesto sobre sus viajes de negocios a Tijuana. Le mandé fotos de nuestra boda, de nuestra casa, de él y yo juntos. Hubo un silencio largo del otro lado. Esto tiene que ser una broma, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Eres algún tipo de ex loca que está intentando arruinar mi matrimonio. Mónica, ojalá fuera una broma.
Pero ambas somos víctimas aquí. Él nos mintió a las dos. Mi esposo viaja 2 veces al mes por trabajo, a la Ciudad de México. Me llama todas las noches. También me manda fotos. Esto no puede estar pasando. ¿El segundo y cuarto lunes de cada mes? ¿5 días cada viaje? Mónica se quedó en silencio. Sí, exactamente. ¿Cómo sabes eso? Respondió. Porque esos son los días que él supuestamente está en Tijuana por trabajo. Mónica, tenemos que hablar en persona. Quedamos de vernos el sábado en un café neutral, a medio camino entre Ciudad de México y Tijuana. Nos veríamos en Querétaro. El viernes, Raúl llegó a casa como siempre. Me abrazó, me dio un beso y me preguntó cómo estuvo mi semana. Actuó perfectamente normal, como si no tuviera nada que esconder, como si no tuviera otra esposa y 2 hijos esperándolo en otra ciudad. Esa noche casi no pude mirarlo. Me fui a dormir temprano con la excusa de que tenía migraña. El sábado le dije que iba a un seminario dental todo el día. Manejé 3 horas a Querétaro. Mónica ya estaba esperando en el café. Era bonita, más joven que yo, tal vez 28 años. Llevaba puestos unos jeans y una sudadera, sin maquillaje. Tenía cara de que tampoco había dormido en toda la noche. Nos sentamos. Ninguna sabía cómo empezar. Pedí 2 cafés para tratar de que el ambiente fuera un poco menos tenso, como si un simple café fuera a cambiar algo. Mónica se quedó observando el café y luego me miró. «Muéstrame tu certificado de matrimonio», dijo finalmente. Saqué el certificado de mi bolso. Ella lo observó fijamente. Luego sacó el suyo. Los pusimos uno al lado del otro sobre la mesa. Era la misma persona. 2 bodas distintas, 2 vidas diferentes. Mónica empezó a llorar. Yo también. Pasamos 4 horas en ese café, intercambiando historias, llenando los espacios en blanco de la vida de Raúl. Para ella, yo era la otra mujer. Para mí, ella era la otra. Pero la verdad era que ambas éramos las esposas legítimas, y ninguna sabía de la existencia de la otra. ¿Cómo lo logró?, preguntó Mónica. ¿Cómo mantuvo esto durante tanto tiempo? Por lo visto, nuestro esposo es organizado, calculador. Cada detalle lo tiene planeado. 2 teléfonos, 2 perfiles en redes, y 2 vidas completamente separadas. Respondí. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Mónica. Que cuando nació Diego, cuando nació mi hijo, Raúl no pudo estar ahí para el parto. Dijo que tenía una conferencia importante en Ciudad de México. Dijo que no podía cancelar. Lloré tanto esa noche, me sentía completamente sola en el hospital. Y ahora sé que estaba contigo, probablemente en alguna cena romántica o no sé. Estábamos en un fin de semana en Valle de Bravo, susurré. Era nuestro aniversario. Él apagó su teléfono para desconectarse del trabajo. Mónica, lo siento tanto. No es tu culpa, Patricia. Es culpa de él. Tú tampoco sabías que todo esto estaba pasando. Decidimos que íbamos a confrontarlo juntas. Planeamos todo meticulosamente. El siguiente viaje de Raúl a Tijuana era en una semana. Mónica le diría que tenía que ir a Ciudad de México por una emergencia familiar, pero ella vendría a mi casa. Y cuando Raúl volviera a casa el viernes, ambas estaríamos ahí esperándolo. La semana pasó lentamente. Raúl no notó nada raro. Él seguía actuando como el esposo perfecto. Cocinó mi cena favorita el miércoles. Me compró flores el jueves, solo porque sí. Cada gesto se sentía como otra mentira. Por fin llegó el lunes, el día de su viaje a Tijuana. Raúl agarró sus maletas, se despidió de mí y se subió a su auto como siempre. Todo era normal. Él no sospechaba nada. Mónica llegó a mi casa el miércoles con una maleta pequeña, mientras Raúl estaba en Tijuana. Fue extraño que ella estuviera ahí, en mi casa, en la casa que yo compartía con el hombre que también era su esposo. Pero después de las primeras horas incómodas, ella y yo empezamos a conectar. Era fácil hablar con ella. En otra vida tal vez habríamos sido amigas. Teníamos un par de días para conocernos un poco más. El viernes en la noche, Raúl llegó como siempre. Abrió la puerta con sus llaves, entró y dejó su maleta cerca de la entrada. «Patricia, amor, ya llegué», gritó como siempre. «Estoy en la sala», respondí. Entró a la sala con una sonrisa, pero se congeló cuando vio a Mónica sentada en el sofá a mi lado. Su cara pasó por una docena de emociones en segundos. Confusión, shock, terror. Finalmente, resignación. «Raúl», dije con calma. «Creo que conoces a Mónica». Se quedó parado en el umbral. Se quedó sin palabras. Esa fue la primera vez que lo vi de esa manera en todos estos años que pensé conocerlo. «¿Cuál de nosotras es tu verdadera esposa?», preguntó Mónica. «Ambas lo son. Yo puedo explicarles». «Entonces empieza a explicar, Raúl», demandé. «Explica cómo estuviste casado con 2 mujeres durante 7 años. Explícame cómo tienes 2 hijos con otra mujer. Hijos que yo no sabía que existían.
Explica cómo planeaste cada detalle de esta mentira elaborada. ¿Cómo pudiste tener dos vidas? Él se sentó pesadamente en el sillón, y la cabeza entre las manos. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. ¿Eso es todo? Lo siento. La voz de Mónica subió. Tienes 2 hijos conmigo, Raúl. Camila pregunta todos los días por qué papá no está en la casa. Y resulta que estabas aquí, con ella, viviendo tu otra vida. No era mi intención que todo esto llegara tan lejos. ¿Entonces cuál era tu verdadera intención? Pregunté. No tuvo otra opción que admitir toda la verdad. Raúl había conocido a Mónica primero. Se casaron 4 meses después. Pero a los 8 meses consiguió un trabajo donde tenía que viajar frecuentemente a la Ciudad de México. Ahí fue cuando nos conocimos. Al principio esto solo era una aventura. Era algo para llenar el tiempo cuando estaba lejos de su verdadera casa. Pero luego me enamoré de él. Y él también se había enamorado de mí. Pero él no quería dejar a ninguna de las dos. Así que en lugar de elegir a una de nosotras, decidió que se iba a quedar con ambas. Se tomó el tiempo para elaborar toda esta mentira sobre sus viajes de negocios. Creó 2 identidades separadas. Mantuvo en secreto 2 teléfonos, 2 redes sociales, una para cada vida, 2 familias completamente diferentes, con 2 mujeres que creían que eran la esposa verdadera. ¿Y los niños? Preguntó Mónica con lágrimas. ¿Ellos qué? ¿Cómo pudiste perderte tantos momentos importantes, sus primeros pasos, sus primeras palabras? Todo, solo para estar con ella. Pensé que podía manejar ambas vidas. Pensé que podía hacerlas felices a las 2. No puedes amar a 2 personas de verdad, Raúl, dije. Solo nos estabas usando a ambas. Las amo a las 2. Esa es la verdad. Esa es la mentira, corrigió Mónica. Si nos amaras, habrías sido honesto con nosotras. Le dimos los papeles de divorcio al mismo tiempo. Eran 2 juegos, 1 de cada una. Él solo los miró sin leer. Se acabó, dije. Mónica y yo hemos estado hablando con abogados, así que vas a firmar estos papeles. Vas a dividir tus bienes equitativamente entre nosotras, y te vas a desaparecer de nuestras vidas. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Eso lo decides tú, dijo Mónica. Pero no puedes seguir mintiéndoles. Ellos necesitan tener estabilidad, y tú solo les trajiste caos. Raúl firmó los papeles esa misma noche. Hicimos que un notario viniera a la casa para que todo se hiciera oficial. Cuando terminó, tomó su maleta y se fue. No sé a dónde. Tampoco me importaba dónde fuera. Han pasado 2 meses. El divorcio de Mónica ya es oficial. El mío está todavía en proceso. Raúl está viviendo en un apartamento pequeño en Puebla. Solo. Ahora tiene un nuevo trabajo que consiguió. Ve a sus hijos un fin de semana al mes. Mónica dice que Camila llora cada vez que se va. Mónica y yo seguimos en contacto. Nos hablamos por teléfono una vez a la semana. Nos ayudamos mutuamente a procesar todo esto. Es raro tener a la otra mujer como amiga, pero ambas somos víctimas de la misma mentira. Eso nos une. Hay cosas en las que a veces pienso, ¿me arrepiento de haberlo seguido ese día en Tijuana? La verdad no. Si no lo hubiera hecho, tal vez seguiría viviendo en esa mentira. Tal vez habrían pasado otros 7 años más antes de descubrir la verdad. Lo que aprendí es que una persona puede mentir tan bien, tan consistentemente, que te creas una realidad completamente falsa. Raúl no tuvo un desliz. Tampoco fue un error. Fue una decisión consciente que tomó todos los días durante 7 años. Y cuando alguien puede mentir de esa manera, tan elaboradamente, con tanto detalle, nunca lo conociste realmente. Solo conociste el personaje que crearon para ti. Esa es la parte que más duele. Si te gustó mi historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así puedo traerte más historias como esta. Espero verte muy pronto por aquí.